Sobrevivieron más de 300.000 años. Enfrentaron eras glaciales brutales. Cazaron mamuts gigantes. Y dominaron territorios que se extendían desde la península ibérica hasta Siberia. Eran fuertes, adaptados e increíblemente inteligentes. Pero entonces, hace unos 40.000 años, los neandertales simplemente desaparecieron de la Tierra. Sin una gran guerra, sin una catástrofe global, sin un aviso previo. Durante más de un siglo, nadie pudo explicar con certeza qué había ocurrido. Hasta ahora, si quieres conocer la verdadera razón detrás de la desaparición de una especie humana completa, quédate hasta el final, porque la respuesta no está en fósiles ni en armas antiguas. Está escrita en las moléculas de tus propios huesos. La historia comienza de una manera inesperada, no con una batalla épica ni con una catástrofe dramática. Empieza con fragmentos de huesos guardados en cajas de laboratorio. Durante años, esos pedazos diminutos quedaron allí, olvidados, hasta que científicos especializados en genética antigua decidieron analizarlos más de cerca usando técnicas revolucionarias. Cuando finalmente lograron extraer y secuenciar el ADN de esos huesos antiguos, lo primero que saltó a la vista fue perturbador. Los genomas mostraban algo que nadie esperaba ver con tanta claridad. Los neandertales no solo eran pocos en número, estaban genéticamente agotados. ¿Qué significa esto? Dentro de su código genético había enormes segmentos de ADN completamente idénticos en ambos lados del cromosoma. Esa es la firma inconfundible de una endogamia severa, parientes cercanos teniendo hijos con parientes cercanos. No una vez u otra, sino de forma constante, generación tras generación. Y cuanto más analizaban los huesos de regiones distintas, más quedaba claro que este no era un problema local. Era sistémico. Laboratorios de todo el mundo comenzaron a construir árboles genealógicos usando decenas de genomas antiguos. Y lo que esos árboles mostraron fue impactante. Mientras los humanos modernos presentaban una explosión poblacional y una expansión constante, los neandertales mostraban lo opuesto. Contracción. Fragmentación. Su árbol no crecía hacia arriba. Se hundía hacia adentro. ¿Y por qué los números pequeños son tan peligrosos? ¿Por qué? En grupos diminutos, el azar se convierte en un asesino silencioso. Imagina una comunidad de apenas 40 o 50 personas tratando de sobrevivir en un valle helado. Llega un invierno especialmente duro. La caza escasea. 2 o 3 niños mueren de frío. Un cazador experimentado se rompe una pierna y ya no puede contribuir. De repente, todo el grupo está en riesgo mortal. En poblaciones grandes, estos eventos se diluyen. Siempre hay otro cazador, otra familia, otro grupo cercano que puede ayudar. Pero cuando estás aislado, cada golpe del destino golpea más fuerte. Y el ADN mostró exactamente eso. Los cromosomas y que lograron sobrevivir hasta hoy son sorprendentemente uniformes. Muy poca variedad. Las líneas que pasan de madre a hijo se volvieron cada vez más estrechas, como un río que se va secando poco a poco. Incluso su distribución física lo confirmaba. No eran grandes tribus conectadas. Eran pequeños bolsillos aislados. Un grupo aquí, otro allá. Separados por montañas, valles y distancias que se volvieron imposibles de cruzar. Y entonces llegó el factor que aceleró todo. Entre 60.000 y 45.000 años atrás, una nueva ola de humanos comenzó a expandirse por los territorios neandertales. Nosotros, los Homo sapiens. Nuestros ancestros directos llegaron con algo diferente. No eran necesariamente más fuertes físicamente, pero tenían redes sociales mucho más amplias. Intercambiaban herramientas y conocimientos a lo largo de cientos de kilómetros. Poseían una flexibilidad tecnológica que los neandertales, confinados en grupos pequeños y aislados, simplemente no podían igualar. Los encuentros entre ambas especies ocurrieron. Algunos fueron pacíficos. Lo sabemos porque existe ADN compartido. Pero aquí está el detalle crucial que reveló la genética. El intercambio fue desigual. Al inicio hubo flujo genético entre los grupos. Pero en las fases finales, casi nada. El ingreso de nuevos genes, que podría haber revitalizado las poblaciones neandertales, aportando diversidad fresca, simplemente se detuvo. Mientras tanto, el clima seguía haciendo de las suyas. La Europa y Asia de la era del hielo eran inestables. Periodos de frío extremo alternaban con calentamientos rápidos. Cada oscilación obligaba a los animales de caza a migrar a nuevas regiones. Y cuando las presas se desplazaban decenas o incluso cientos de kilómetros, los grupos neandertales, ya pequeños y aislados, enfrentaban una lección imposible: seguirlas o morir de hambre. En los laboratorios modernos, los datos seguían acumulándose.
Genomas de alta cobertura mostraban patrones inquietantemente consistentes, homocigosidad extensa, tamaños poblacionales efectivos no de decenas de miles, sino de apenas miles, a veces, cientos. Análisis en algunas cuevas incluso revelaron algo extraordinario. Grupos de parientes cercanos enterrados juntos. Padres, hijos, tíos, primos, familias enteras viviendo y muriendo sin contacto significativo con otros grupos. Los cromosomas comenzaron a parecer un libro contable que registraba el encogimiento gradual de toda una civilización. Donde las pandemias dejan marcas en registros históricos, el declive neandertal dejó sus cicatrices en las bases del ADN. La pregunta siguiente era inevitable. ¿Cómo exactamente aquel declive se transformó en una extinción total? El ADN antiguo no puede mostrar batallas específicas ni conflictos armados, pero puede mostrar deriva genética, la lotería cruel que ocurre cuando una población es demasiado pequeña, y puede mostrar los puntos de ruptura que la acompañan. Ahora suma todo. Competencia moderada con humanos modernos por caza y territorio. Cambios climáticos que desplazaban manadas constantemente. La posibilidad, aún debatida, pero probable, de enfermedades para las cuales grupos aislados no tenían inmunidad. De manera individual, cada factor solo debilitaría a una especie resistente. Pero combinados, dentro de poblaciones ya diminutas, lo cambiaron todo. Hubo momentos en los que las cosas podrían haber sido diferentes. Evidencias genéticas muestran que, en el pasado distante, algunas líneas neandertales fueron reemplazadas por otras con ascendencia de humanos modernos, prueba de que las fronteras eran permeables. Pero a medida que los capítulos finales se acercaban, esa permeabilidad desapareció. El flujo que podría haber ampliado el reservorio genético se secó casi por completo. En la matemática brutal de la supervivencia, eso es decisivo. Redes amplias permiten que ideas, herramientas, técnicas de caza y parejas reproductivas circulen libremente. Redes estrechas mantienen los problemas localizados, hasta que ya no pueden contenerlos. Y entonces, todo se derrumba a la vez. Esta no es la historia de una única batalla perdida ni de un desastre aislado. Es un final demográfico escrito a lo largo de milenios. Los últimos capítulos se arrastraron en refugios cada vez más pequeños. Penínsulas remotas. Bolsillos montañosos. Lugares donde los últimos neandertales hicieron sus moradas finales. Y aún allí, el ADN sugiere que los números nunca se recuperaron. Los niños seguían naciendo. Las hogueras seguían encendidas. Pero la aritmética estaba irremediablemente en contra. Las muertes superaban los nacimientos. Y la línea se desvanecía. Un campamento a la vez. Entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva? ¿Por qué realmente desaparecieron? La verdad más honesta grabada en los genomas antiguos es esta. Eran muy pocos durante demasiado tiempo. Poblaciones pequeñas llevan datos viciados en la lotería de la evolución. Cuando los humanos modernos llegaron con redes amplias y un reservorio genético robusto, el contraste se volvió mortal. El futuro favoreció a los numerosos. Los neandertales no desaparecieron por ser primitivos ni inferiores. Desaparecieron porque la demografía es implacable. La supervivencia a largo plazo exige números, y ellos simplemente no los tenían. Imagina los paisajes finales: campamentos de invierno en valles aislados, fogatas humeantes protegidas del viento cortante. En noches de enero, cuando la temperatura caía a 20 grados bajo cero, cada persona importaba de manera crítica, cada niño sano, cada cazador experto, cada anciano que recordaba dónde encontrar agua en verano. Un tobillo torcido en el momento equivocado. Una lanza rota en una caza crucial. Una tormenta inesperada que empuja la única manada de bisontes lejos del valle. Eventos que grandes poblaciones absorben sin problemas se vuelven fatales cuando tienes apenas 3 o 4 decenas de personas. Y la ayuda de los vecinos rara vez llegaba, porque los vecinos estaban demasiado lejos o enfrentaban los mismos problemas. El ADN antiguo capturó destellos raros de encuentros que podrían haber cambiado todo. Una joven cuyo genoma mostraba madre de una especie y padre de otra. Capas de cueva preservando padres enterrados cerca de hijas, con tíos y primos alrededor. Evidencias de mujeres moviéndose entre clanes mientras los hombres tendían a quedarse. Intentos de mantener conexiones entre comunidades aisladas. Pero el círculo ya era demasiado estrecho. Y seguía cerrándose. Este descubrimiento no disminuye a los neandertales. Al contrario, los devuelve a la condicao de personas reales, que vivieron al borde de un precipicio numérico y resistieron mientras resistir era posible. Transforma huesos polvorientos de museos en testimonios claros de sus milenios finales.
El ADN antiguo no nos entregó un villano dramático. Nos entregó una causa científica, verificable, escrita en los nucleótidos de sus propios cuerpos. Y nos dio la humildad necesaria para reconocer lo aterradoramente fácil que es que toda una historia humana llegue a su fin cuando el número se vuelve demasiado pequeño. Si esta revelación te impactó, deja un like y compártela. Y dime en los comentarios, ¿imaginabas que la extinción de los neandertales había sido por números pequeños? Nos vemos en el próximo video.